Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos oyentes de Charlando de Minas. Hoy empezamos con una de las novedades de esta temporada y una de las cosas que llevamos un tiempo preparando. Vamos a empezar un nuevo programa mensual de noticias mineras porque creemos que es la forma de conocer nuevas empresas, de estar al tanto de lo que sucede en el subsuelo. Como es evidente que no vamos a poder cubrir todo el espectro de empresas mineras, os pedimos un poco el feedback, que nos deis la opinión, que nos ayudéis a modular y hacer este programa, a ver cómo lo podríamos mejorar para que al final sea una herramienta educativa para todos. Para acompañarme en esta sección la vamos a realizar con David, que se une al equipo de Charlando. David, bienvenido al programa. Un placer tenerte por aquí y que nos des una mano con esta sección. Ya que es el primer programa, ¿nos puedes contar cómo lo has organizado? Hola Meu, un placer estar aquí. Hemos intentado recoger diferentes noticias mineras de la bolsa de Toronto, de Canadá, de Australia, Nasdaq y Nueva York, y de vez en cuando alguna europea. Hemos organizado un capítulo con diferentes secciones para hacerlo más organizado y cubrir diferentes aspectos. Terminaremos con la mejor y la peor noticia del mes. Estamos preparando una newsletter mensual con las noticias. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parecen que son un montón de novedades que creo que van a gustar a nuestra audiencia. Creo que al final todo esto va a aportar conocimiento y estar al tanto de las mineras, que es al final lo que pretendemos con este programa para poder hacer las mejores decisiones de inversión en el subsuelo. Entonces, ponémonos a ello. Vamos a empezar. Según tengo aquí, empezamos con los resultados de quarters, ¿verdad? Así es. En este mes de enero, múltiples compañías han compartido los resultados de los últimos meses, donde destacamos, Osisko Gold Royalties ha producido en Q4 casi 20.000 onzas de oro equivalente, que hacen un total de 20.000 por 2021, con unos beneficios de 50,7 millones de dólares canadienses por el trimestre. Endeavour Silver ha generado 4,8 millones de onzas equivalentes y 42.000 onzas de oro en 2021, excediendo las perspectivas planeadas. New Gold ha producido en Q4 111.000 onzas equivalentes de oro, repartidas con 81.000 onzas de oro, 214.000 onzas de plata y 14 millones de libras de cobre. Alamos Gold, la producción anual de 457.200 onzas de oro, incrementando un 7% a las de 2020, y un récord de ingresos de 824 millones de dólares. Rio Tinto Group ha anunciado en Q4 de 2021 produciendo 319.7 millones de tonas de hierro en Pilbara, 54,7 millones de tonas de bauxit y 3,2 millones de toneladas de aluminio. Alcoa Corporation ha tenido los ingresos más altos con 429 millones y ganancias por acción de 2,26 dólares. La compañía también ha incrementado los ingresos en un 31% respecto a 2020. First Majestic Silver ha anunciado récord de producción de onzas equivalentes de plata con 3,4 millones de onzas de plata y 67.000 onzas de oro, incrementando un 17% respecto al trimestre anterior. Sí, realmente ha habido muchas noticias este mes de finalización de quarter, de finalización de año. Vamos a pasar a las noticias de recursos y producción. Chakana Cooper ha reportado 13 definiciones de recursos adicionales y perforaciones realizadas con Huancarana. Kuya Silver Corporation, empresa que entrevistamos al programa, ha compartido por primera vez una estimación de los recursos del proyecto de plata de Betania. Incluye unos 5,6 millones de onzas equivalentes de plata con un grado de 451 gramos de toneladas,
contenido con 404.000 toneladas. Barrick Gold ha anunciado que las minas de North Magara y Bulyanhulu, consideradas minas moribundas cuando Barrick las cogió hace 2 años, están avanzando a Tier 1. Y realmente Barrick Gold está haciendo muy buen trabajo allí, cogió esas minas que no estaban funcionando y realmente les está sacando mucho provecho. Esperemos ver cómo avanzan estas minas y si realmente puede ser Tier 1. Seguimos con las mineras que han iniciado perforaciones. Eso siempre, resultados de perforaciones es algo excitante dentro del mundo de la minería. Vamos allá. BlackRock Silver ha anunciado campaña de perforaciones donde se analizará 9.000 metros con 12 perforaciones RC. Benchmark Metals ha anunciado que vuelve a empezar el programa de perforaciones, planeando con 20.000 metros para expandir y definir los recursos. Manitou Gold ha anunciado que empieza las perforaciones en targets importantes de la deformación de Baltimore Deformation Zone. Fortune Bay ha anunciado que empieza la fase 2 de exploración Goldfields Gold Project y ensayo de gravedad del suelo en Strike Uranium Project. El Oro, empresa que estuvo en el programa, anuncia que vuelve a empezar las perforaciones en Iska-Iska, el proyecto de plata estaño polimetálico. Y realmente el oro, yo espero muy buenas noticias durante el transcurso de este año. Estoy realmente ansioso por ver las perforaciones, a ver qué nos dan y a ver qué tan grande es el depósito. Evidentemente con todas las incógnitas y los inconvenientes que todos vamos sabiendo, pero realmente es un proyecto que me ilusiona mucho. Vamos luego a las noticias de metalúrgica y geología, David. MX Royalty ha compartido los resultados de los estudios geológicos de los proyectos, donde los proyectos han demostrado numerosas anomalías de oro y alto contenido de níquel y cobre en muestras de rocas. BlackRock Silver ha reportado resultados iniciales de sus test metalúrgicos de Donopac West, donde tiene unos grados altos de oro y plata experimental. Pasamos ahora a los anuncios de ESG y de sostenibilidad. Endeavour Silver ha anunciado sus nuevos planes estratégicos de sostenibilidad, focalizado en 3 pilares: personas, planeta y negocios. Rio Tinto ha comprado 4 trenes de batería eléctrica en Australia, para así reducir sus emisiones de carbono. Estos trenes servirán para llevar el mineral a los puertos. No, realmente con la sostenibilidad de ESG a veces hay unas cosas. Rio Tinto comprando trenes eléctricos para reducir su huella de carbono. Bueno, realmente... Vamos a seguir con los Merchant Acquisitions, a ver qué ha habido de salseo en el mundo minero. Allí vamos. Endeavour Silver ha llegado a un acuerdo para la compra del proyecto Pitarrilla en México, comprando las acciones de SSR Durango por un total de 70 millones, a un 1,25% de retorno de la fundición en forma de royalty. Defense Metals ha adquirido el 100% de Wichea Rare Earth Elemental. Disculpad si no lo pronuncio bien. Es complicado, eso se te perdona. Esto incluye el nombramiento de Luisa Moreno como presidente de Defense Metals y la nominación de William Byrd en el Board Direction de la compañía. Anglo Gold ha complementado la adquisición de Corvus Gold. Rio Tinto ha llegado a un acuerdo con Turquoise Hill Resources y el gobierno de Mongolia para continuar con el proyecto de Oyu Tolgoi, permitiendo que empezara las operaciones bajo tierra. Sí, aquí Rio Tinto, menos mal que han podido llegar a ese acuerdo, porque con el monstruo que es Turquoise Hill, eso yo no tenía muy buena espina de cómo podía terminar. Me alegro que hayan podido volver a empezar las operaciones. Blue Star Gold ha firmado el acuerdo de exploración con Nunavut Tulbaki, expandiendo el área un 40%. Para finalizar el programa, cerramos con la mejor y la peor noticia de un mes. Perfecto, tenía ganas de esta sección. La mejor noticia del mes. Realmente son 2 grandes noticias del mes de Philo Mining durante el mes de enero.
ha tenido dos grandes resultados de exploración. El primero, 64 metros con 1.213 gramos por tonelada de plata y 0,49 gramos por toneladas de oro a una profundidad de 362 metros, representando la mejor intersección de plata del proyecto. Para ponerlo en perspectiva, sería la mejor perforación de plata del año anterior, del 2021, y seguro que será una de las mejores del 2022. Y recordad, Filo no es un proyecto de plata. Luego tenemos 1.224 metros del 1,26% de cobre equivalente a una profundidad de 146 metros, demostrando una vez más que Filo y todo el grupo que tienen allí Lundin en Argentina es uno de los grandes proyectos actuales en el mundo minero y realmente es un proyecto enorme y que creo que nos traerá muy buenas noticias en esta sección de la mejor noticia del mes. Y la peor noticia del mes no podía ser otra que Gato Silver, sin duda. Noticia que no era para nada esperada y que realmente cogió más de uno dentro, incluyendo a servidor. Básicamente han dicho que han descubierto errores en el reporte técnico, pero no son errores pequeños, todo lo contrario, son errores que reducen de forma significativa las reservas de mineral de la mina, entre un 30 y un 50%. Pero es que además la compañía dice que no puede estimar de forma acurada la magnitud de la reducción. También dicen de que la geología de las venas es más complicada de la esperada, lo que seguro va a incrementar los costes asociados a la mina, al proyecto, y evidentemente todo esto puede llevar a responsabilidad. Veremos si Gato se ve envuelta en distintos asuntos de tribunales. Realmente hicieron una ampliación de capital a $14 el año pasado, así que veremos. La cotización, una vez salió a noticias, se desplomó más de un 70% en un día. Realmente, y sin duda, la peor noticia del mes. Pues creo que con esto cerramos, David. Esto es todo. Muchas gracias por traernos las noticias del mes y nos vemos el mes siguiente. A ti, Amadeu, un placer. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.